a través del concepto límite, podríamos hallar la suma de los términos de cualquier sucesión geométrica cuando n tiene infinito. Y que el último ejemplo que vimos era el de la suma de las áreas de los rectángulos bajo la recta y igual a x cúbica. Esta suma de áreas bajo este tipo de funciones más adelante nos va a llevar a lo que es el concepto de integral. Vamos a ver otro ejemplo en el mismo sentido que el ejemplo anterior. Es decir, sea, inciso A, hallar la suma de las áreas de los rectángulos cada uno de ancho 1 sobre n que están bajo la curva y igual a x cúbica que están sobre el eje x y con x mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Inciso B. Calcular la suma de estas áreas cuando n tiende a infinito. Gráficamente, lo que se nos pide es lo siguiente. Aquí está el 0, 1, eje X, eje Y. La gráfica de la función y igual a x cúbica es una hipérbola, ¿verdad? Que tiene más o menos la siguiente forma. Algo así. Entonces, lo que se nos pide es sumar las áreas de los rectángulos que están debajo de esta curva. Y tenemos que sumar estos rectángulos. De tal manera que la base de cada rectángulo es 1 sobre n. Vamos a responder el inciso A, que nos pide hallar la suma de las áreas de los rectángulos de ancho 1 sobre n, que están entre 0 y 1, debajo de la gráfica y igual a x cúbica, Y entonces, inciso A. Como x está entre 0 y 1 y la regla de correspondencia es y igual a x cúbica, donde y va a determinar la altura de cada rectángulo, ¿verdad? Entonces,
se tienen n rectángulos de alturas. Cuando x es igual a 1 sobre n, entonces y va a ser 1 sobre n al cubo. Cuando x es igual a 2 sobre n, entonces y va a ser igual a 2 sobre n al cubo. Cuando x es igual a 3 sobre n, pues y va a ser igual a 3 sobre n al cubo, etcétera, hasta n sobre n al cubo. Esas serían las alturas de cada uno de los rectángulos que están entre 0 y 1 y cuya base de cada uno de ellos es 1 sobre n. Entonces, las áreas de estos rectángulos son como su base es 1 sobre n, entonces el área de un rectángulo es base por altura, ¿verdad? Entonces será base, que es 1 sobre n, por 1 sobre n al cubo, es lo mismo que 1 al cubo sobre n al cubo. El área del siguiente rectángulo, su base es 1 sobre n, por su altura, que va a ser 2 sobre n al cubo, que es lo mismo, 2 al cubo sobre n al cubo. El área del siguiente rectángulo es base, que es 1 sobre n, por su altura, que es 3 al cubo sobre n al cubo, etcétera. Y la base del enésimo rectángulo va a ser su base, que es 1 sobre n, por n al cubo sobre n al cubo. Por lo que su suma va a ser la siguiente. Llamémosle S sub n a esta suma. Y entonces tenemos 1 al cubo por 1, nos va a dar 1 al cubo, sobre n por n cúbica, nos va a dar n cuarta, más el área del siguiente rectángulo, 1 por 2 al cubo, nos queda 2 al cubo, sobre n por n cúbica, n cuarta, más el siguiente es 3 al cubo, sobre n cuarta, más 4 al cubo, 1 sobre n cuarta, más, etcétera, más n al cubo sobre n cuarta. Ajá. Podemos descomponer en factores cada uno de estos cocientes. Y entonces, la suma de las áreas de estos rectángulos, es decir, S sub n, tenemos que es 1 sobre n cuarta por 1 al cubo. 1 sobre n cuarta por 2 al cubo, más 1 sobre n cuarta por 3 al cubo, más, etcétera. Seguirían 1 sobre n cuarta por 4 al cubo, etcétera, etcétera, hasta 1 sobre n cuarta por n al cubo. De aquí observamos que hay un factor común, que es 1 sobre n cuarta. Entonces, la suma de las áreas de estos rectángulos entonces S sub n nos queda 1 sobre n cuarta, que multiplica a 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, n al cubo. ¿Sí? Pero esta suma de los elevados
podemos expresar esta suma a través de la suma desde igual a 1 hasta n al cubo. La fórmula, y es decir, la suma desde igual a 1 hasta n de los k sub i al cubo, pues es igual, con esta fórmula, a n por n más 1 sobre 2. Bueno, me falta. O por lo tanto, la suma de las áreas es igual a 1 sobre n cuarta por suma de estos números al cubo, que es n más 1 sobre 2. Este, Profesor, sí, se está sí. trabando un poco la clase. No sé si sea mi internet, pero escucho muy entrecortado lo que usted está diciendo. No, yo también pensé que era Yo mi creo que es mi internet. No, soy yo. Es que el internet que tengo no es muy bueno. En otras secciones me ha fallado igual. Con ustedes ha empezado a fallar hoy. ¿La imagen se ve entrecortada? No, ya no, ahorita ya se escucha bien. Ah, bueno, yo la veo bien Ah, ahora. la imagen ya no la ven No, bien. sí, sí se entiende. A ver, me voy a ir más despacio, a ver si... Entonces, sí pueden ver que S sub n es igual a 1 sobre n cuarta por n más 1 sobre 2 al 4. Sí, profe. Ok. Sí, pero ya no es la cámara, no es pues es el internet, ¿no? Que de repente falla por esta zona donde vivo. Sí, ya se ve más claro. Ok, ya se ve más claro, la voz ya no se corta. Ya no, profe. Ok, Profe, gracias. pero podría volver a explicar en la parte de pero. Es que esa parte yo ya no la pude escuchar Ok, porque se entrecortó mucho. Por favor. ok. Hasta aquí no hay problema, ¿no? Que S sub n es igual a 1 sobre n cuarta. Habíamos factorizado 1 sobre n cuarta de todas estas sumas, ¿verdad? Ahí no hay problema. Pero 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, etcétera, hasta n al cubo, lo podemos expresar a través de la notación sigma. Es decir, esta suma, de hecho son números naturales elevados al cubo, pues es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de los k sub i al cubo. Por esta notación sigma, al principio de este capítulo, habíamos visto, bueno, al menos así se los había dicho, que esta suma es igual a n por n más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Si no, por favor, busquen los apuntes cuando empezábamos a ver lo de límites y debe estar esta notación sigma. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta suma que tenemos entre paréntesis, pues la vamos a sustituir por esta fórmula. ¿Sí? Y entonces queda que es S sub n es igual a 1 sobre n cuarta por toda esta fórmula. Y hasta aquí responderíamos el inciso A, que es la suma de las áreas de los rectángulos que están por debajo de la curva
y igual a x cúbica. ¿Sí? Es lo que se nos pidió, ¿verdad? Que halláramos la suma de las áreas de los rectángulos que están bajo la curva y igual a x cúbica sobre el eje x y entre 0 y 1. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ok, espero que ya no se entrecorte la voz, el audio, y no se vea tan borrosa la imagen. Ok, hasta aquí hemos respondido el inciso A, ¿verdad? Ahora respondamos el inciso B, que nos pide calcular la suma de las áreas de estos rectángulos, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito. Entonces, para calcular esta suma, tenemos que calcular u obtener, ¿verdad? Es lo mismo. El límite cuando n tiende a infinito de la suma de estas áreas, es decir, de S sub n. Pues hagámoslo. Y por favor me avisan si se corta el audio. Sí, profe, hasta ahorita ya vamos bien. Vamos bien, ok, gracias. Entonces vamos a tomar a S sub n, ¿verdad? Y entonces calculemos su límite. Entonces decimos, el límite cuando n tiene infinito de la suma de las áreas de los rectángulos, que lo representamos por S mayúscula sub n, pues va a ser igual al límite cuando n tiene infinito, ¿verdad? De 1 sobre n a la cuarta por n más 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Pues para calcular este límite vamos a desarrollar toda esta expresión. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de S sub n, pues va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n a la cuarta. Tengo n por n, nos queda n cuadrada, más n por 1 nos da n sobre 2 y todo esto al cuadrado, ¿verdad? Solo multiplicamos n por todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora tengo un cociente elevado al cuadrado. Aquí vamos a usar una propiedad de los exponentes que me dice, bueno, para este caso en particular, que a sobre b a la n es igual a la n sobre b a la n. En este caso nosotros tenemos n cuadrada más n sobre 2 al cuadrado, que es muy similar a esta propiedad. Entonces apliquemos esa propiedad de los exponentes a este cociente. Entonces tenemos que el límite cuando n tiene infinito de C sub n es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n cuarta. Todo esto por
tenemos n cuadrada más n al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Ok. Y entonces, vamos más para abajo. El límite cuando n tiene infinito de las sumas de las áreas de estos rectángulos, pues otra vez es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n al cuadrado por, abajo tenemos 2 al cuadrado, nos queda 4, ¿verdad? Y esta expresión que tenemos en el numerador, n cuadrada más n, tiene la forma de un producto notable del binomio cuadrado perfecto, es decir, tiene la forma de a más b al cuadrado, donde a es n cuadrada y n va a ser b. La reglita nos dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo. Y entonces, puesto que a es igual a n cuadrada, pues va a ser igual a n cuadrado al cuadrado más el doble producto del primer término, que es n cuadrado, por el segundo y más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Ok. Es así como se desarrolla. Ahora, aquí tenemos un exponente elevado a otro exponente. Aquí vamos a utilizar la propiedad de que un número elevado a un exponente y elevado a otro exponente, a la n, a la m, los exponentes se multiplican. Y entonces nos queda a la m, a la n, a la m, nos queda a la n por m. Y aquí tenemos n cuadrada por n, nos va a dar n cúbica. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de s sub n, pues es igual al límite cuando n tiende a infinito. Y una vez vamos a multiplicar n cuadrado por 4. Y entonces nos queda que es el límite cuando n tiende a infinito. Tengo 1 por todo lo que está en ese numerador. Va a ser n cuarta más 2n cúbica más n cuadrada. Todo esto sobre 4n cuadrada. Ajá. Observamos que hay términos semejantes. Podemos convertir en sumandos esta fracción y entonces tenemos el límite cuando n tiene infinito de s sub n, pues va a ser igual a el límite cuando n tiene infinito de, aquí es n cuadrada, n cuarta, de n cuarta sobre 4n cuarta más 2n cúbica entre 4n cuarta y más n cuadrada entre 4n cuarta, ¿verdad? Esto nos permite simplificar. Y entonces hacemos n cuarta entre n cuarta. Aquí nos queda 1 sobre 4. Entonces este límite es igual a, aquí nos queda 1 sobre 4, ¿verdad? Luego tenemos n cúbica, entre n cuarta nos queda n dividiendo, ¿verdad? Y entonces será más, aquí vamos a tener n. Luego 2 tiene mitad, nos queda 1, 4 tiene mitad, nos queda 2.
Entonces será 1 más 2 sobre n. Luego más, tengo aquí un 1, ¿verdad? Nos queda n cuadrada entre n cuarta, toda n cuadrada se va con n cuadrada de abajo. Y nos va a quedar abajo 4n cuadrada. Entonces va a ser 1 sobre 4n cuadrada. Ajá. Ok. Ahora pensamos, si n tiende a infinito, estos cocientes, ¿cómo se van haciendo? Cada vez que n crece, 1 sobre 2n, ¿cómo se va haciendo? Si observamos, lo único que va creciendo es el denominador. Entonces vamos a tener una cantidad pequeña entre una cantidad más grande. Y si n sigue creciendo, pues cada vez se hace más grande este denominador. Y arriba tenemos un valor constante. Entonces, este 1 entre una cantidad muy grande, ¿cómo se va haciendo? Más pequeño, Pues, ¿no? exactamente, se hace cada vez más pequeño. Por lo tanto, cuando n tiene infinito o para n suficientemente grande, todos los cocientes que quedaron siendo divididos entre n se van acercando cada vez más a 0. De tal manera que en el límite estos cocientes son 0. ¿Y qué nos queda? Este valor constante, ¿cierto? Y entonces el límite es 1/4. Por lo tanto, ups, ay, espérenme, me está fallando el equipo. Ahí está. Entonces, como la suma de las áreas de los rectángulos cuando n tiene infinito es igual a 1/4, entonces podemos concluir, por lo tanto, que la suma Profe, no se ve la pantalla. no se ve. Ah, No, bueno, a ¿qué? mí no. No, profe. No, pero pues no se ve. Ya. ¿Sigue ya sin se ve. verse? Listo. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, ya se ve. Gracias. Ya es, profe. Ok. Si no, hacía ciegas, no, no es cierto. Tengo un falso contacto aquí, espérame. Sí, no se preocupe. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Se ve para todos la pantalla? Sí, profe. Ok, entonces la suma de las áreas de los rectángulos, ya no voy a mover la computadora. Cuando n tiende a infinito, es 0.25. Como estamos calculando áreas, en general lo vamos a poner como unidades al cuadrado. Ajá. Y entonces vean cómo a través del límite hemos vuelto a sumar términos, ¿verdad? En este caso estamos sumando áreas de rectángulos bajo la curva de cierto tipo de funciones. Ok. Entonces aquí le des que estamos utilizando el concepto de límite, ¿verdad? Que nos va a llevar a números con los que podemos afirmar que este tipo de series, por ejemplo, la suma de las áreas de los rectángulos pueden verse como series, están o tienen un límite, y este límite será la propia suma, en este caso, de las áreas de los rectángulos.
¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, creo que no. Gracias. Ok. Entonces, para curvas más generales, puede resultar muy difícil el problema de hallar la suma de las áreas de los rectángulos bajo este tipo de funciones. Vamos a ganar exactitud si en lugar de usar rectángulos situados por debajo de la curva de las funciones o con vértices por encima de estas, lo que vamos a hacer es tomar el promedio de los casos. Es decir, si nosotros queremos calcular el área de esta función en un intervalo que va de A hasta B, en los ejemplos anteriores había sido que era de 0 a 1, en este caso va de A hasta B. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a dividir en subintervalos iguales al intervalo cerrado A, B. ¿Sí? Es una curva así, más o menos. Ok. De hecho, cuando calculábamos área de rectángulos bajo la curva de estas funciones que vimos en los dos ejemplos anteriores, cada subintervalo tenía el mismo valor, tenía el valor de 1 sobre n, ¿verdad? En este caso vamos a dividir en n subintervalos iguales. Y entonces, vamos a unir con dos puntos vamos a unir con una recta estos dos puntos. Por ejemplo, esta que tenemos acá. ¿Sí? Determinados por el ancho de nuestro rectángulo, que este es nuestro ancho, ¿verdad? Entonces, que podría ser, por ejemplo, este ancho, llamémoslo h, podría ser x2 menos x1. El cuadrilátero resultante es un trapecio, más que está girado, ¿verdad? Está como de pie, que tiene una altura h, cuyos lados paralelos, que es este que tenemos acá, es f de x1 y f de x2. Por lo que vamos a calcular el área de los trapecios resultantes aplicando esta técnica. ¿Cuál es el área de un trapecio?
¿No se acuerdan? No. Tenemos un trapecio regular, ¿verdad? Que tiene una altura h. Aquí tenemos la base mayor y aquí la base menor. Entonces, el área de un trapecio se define como base mayor más base menor por altura sobre 2. En este caso, la base mayor podría ser f de x sub 2 y la base menor podría ser f de x sub 1. Por lo que el área de este trapecio aquí no olvidemos que está, este lo vamos a llamar h. Como son intervalos iguales, entonces h es igual a x sub 2 menos x sub 1, igual a x sub 3 menos x sub 2, igual a, etcétera, ¿sí? Entonces, el área de este trapecio que tenemos en azul, pues va a ser igual a el área de este trapecio es altura sobre 2, ¿verdad? Por f de x sub 1 más f de x sub 2. De hecho, aquí tenemos x sub 1, aquí está x sub 2, x sub 3, etcétera, hasta x sub n menos 1. Ajá. Entonces, el área del primer trapecio es este que tenemos acá, es altura sobre 2 por f de x sub 1 más f de x sub 2. ¿Cuál es el trapecio? Es decir, el área de este trapecio que ahora va a ir en negro. ¿Cuál es su área? Aquí tenemos x sub 2 y aquí es x sub 3. Como h es igual a x sub 3 menos x sub 2, entonces el área del otro trapecio sobre 2, ¿verdad? Por, en este caso, el lado paralelo a f de x sub 2, que es el que tenemos acá, va a ser f de x sub 3. Y como todos tienen el mismo ancho, pues van a tener exactamente la misma altura. Y entonces va a ser altura sobre 2 por f de x sub 2 más f de x sub 3. Sería la altura de este trapecio que tenemos acá. La altura del siguiente trapecio, ¿cuál sería? Pues de f de x sub 3 sigue f de x sub 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el área del siguiente trapecio? F de x sub 4 más f de x sub 5. Sería el del siguiente por altura sobre 2. Y el anterior sería f de x sub 3 más f de x sub 4 por altura sobre 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tú estarías sacando el área del cuarto trapecio, ¿verdad? Y está bien. Además, ya voy a borrar esta gráfica. Bueno, aquí, en esta parte, este lado paralelo, que sería el área del primer trapecio, a esto que está en rojo le vamos a llamar f de a. Y este último lado
lo vamos a llamar f de b. Y este penúltimo que tenemos acá, ¿verdad?, que nos va a formar otro trapecio hasta el final, a este lo vamos a llamar f de x n menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, además, voy a ponerlo hasta allá arriba, voy a cerrar la cámara. Además, el área del primer trapecio es, otra vez, altura sobre 2 por el primer lado, que es f de a más f de x sub 1, ¿verdad? Que sería el área del primer trapecio. Y el área del último trapecio pues debe ser, voy a poner acá, altura sobre 2 por, aquí tenemos f de x sub n menos 1 más el lado último es f de b. Y ya tenemos las áreas de todos los trapecios que están en el intervalo cerrado a, b. Por lo que la suma de todas estas áreas, voy a borrar esto, llamémosle a sub n, ¿verdad? Espero que se vea hasta acá. A sub n, que es la suma de las áreas de los trapecios, va a ser igual al primer trapecio, que es altura sobre 2 por f de a más f de x sub 1 más el área del siguiente trapecio, que es altura sobre 2 por f de x sub 1 más f de x sub 2 más el área del siguiente trapecio, que sería altura sobre 2 por f de x sub 2 más f de x sub 3 más, etcétera, hasta el área del último trapecio, que sería altura sobre 2 por f de x sub n menos 1 más f de b. Y aquí tendríamos la suma de todas las áreas de los trapecios que están bajo la curva de y igual a f de x sobre el eje x y en el intervalo cerrado a, b. ¿Sí? De todas estas sumas, ¿verdad?, observamos que en cada sumando hay un factor común. Podemos dejar fuera a este factor común y veamos qué pasa con todo lo que queda dentro del paréntesis. En este caso, el factor común es h sobre 2, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí arriba. La suma de las áreas de los rectángulos a sub n es igual a altura sobre 2 que multiplica, aquí nos va a quedar f de a más f de x sub 1.
más, como dejamos fuera altura sobre 2, aquí nos queda solamente f de x sub 1 más f de x sub 2. Más, aquí nos queda f de x sub 2 más f de x sub 3. Más, etcétera, f de x sub n menos 1 más f de b. Entonces, la suma de las áreas de estos trapecios a sub n es igual a altura sobre 2 por f de a. Más, aquí tengo f de x sub 1 más f de x sub 1, nos queda 2 por f de x sub 1. Luego más f de x sub 2 más f de x sub 2, nos queda 2 por f de x sub 2. Luego más, el que sigue también debe ser f de x sub 3 más f de x sub 3, nos queda más 2f de x sub 3. Y más f de x sub n menos 1, anterior a él hay otro f de x sub n menos 1. Será más 2f de x sub n menos 1. Y más f de b. Por lo tanto, la suma de las áreas de los trapecios que están bajo la curva de y igual a f de x es igual a f de a. Luego más, entre el segundo y penúltimo sumando hay un factor común que es 2. Y entonces 2 que multiplica a f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 3, etcétera, más f de x sub n menos 1, ¿verdad? Y más f de b. Esta es la llamada fórmula del trapezoide. O regla del trapezoide. Donde h se calcula como b menos a entre n. Con n igual al número de subintervalos en los que se divide el intervalo cerrado a, b. También con a igual a x sub 0 y b igual a x sub n. Aquí h determina el ancho, como lo habíamos dicho, de cada subintervalo.
de todo este rollo que hemos escrito, esta es la parte más importante, ¿verdad? La fórmula que hemos deducido en todo esto. Definiendo quién es H, quién es N y quién es A y B. Ok. Entonces, por favor, si lo pueden anotar en su formulario para que la tengan a la mano y lo vamos a utilizar en el siguiente ejemplo. Ejemplo. Calcular el área bajo la curva de y igual a x cúbica. Con x que pertenezca al intervalo cerrado 0,1 y n igual a 10. Usando la regla del trapezoide. Entonces, para poder aplicar la regla del trapezoide, tenemos que generar una tabla de datos con base en el ancho de cada subintervalo y con base en la regla de correspondencia que es y igual a x cúbica. Entonces, primero determinamos el ancho de cada subintervalo. Entonces, se determina primero el ancho de cada subintervalo. Y lo vamos a determinar con h, que es igual a b menos a sobre n, ¿verdad? En este caso, n es igual a 10. Nos fijamos en este intervalo cerrado y 0 es igual a y b es igual a 1. Entonces, h es igual a 1 menos 0 entre 10. Esto quiere decir que h es igual a 1 entre 10 es 0.1, ¿verdad? Quiere decir que el ancho de cada subintervalo debe valer exactamente 0.1. Vamos a generar la siguiente tabla. Entonces, con base en este valor del ancho de cada subintervalo, generamos la siguiente tabla. Vamos a tener x contra y, que es igual a x cúbica. Como vamos de 0 a 1, el primer valor de x es 0. El segundo valor de x, como entre uno y otro valor debe haber un ancho de 0.1, entonces el siguiente valor de x es 0.1. De tal manera que 0.1 menos 0 nos va a dar h, ¿verdad? El siguiente valor pues debe ser 0.2, porque 0.2 menos 0.1 nos vuelve a dar 0.1. Y así determinamos el ancho. Sabemos que el ancho va a ser 0.1, por lo tanto, los datos que vamos a generar son 0, 0.1, 0.2, 0.3
0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y al final tenemos 1, que sería b, ¿verdad? Ahora, con base en estos valores que generamos en el dominio de la función, es decir, en x, vamos a encontrar el correspondiente valor en y, sustituyendo cada uno de los valores de x en la regla de correspondencia para y. Es decir, si x es igual a 0, y es igual a 0 al cubo, que nos va a dar 0. Si x es igual a 0.1, y va a ser igual a 0.1 al cubo. Y 0.1 al cubo es 0.001. Si x es igual a 0.2, entonces y debe ser igual a 0.2 al cubo. Y 0.2 al cubo es 0.008. Tomamos el siguiente valor. Si x es igual a 0.3, y va a ser igual a 0.3 al cubo, que va a ser igual a 0.027. Cuando x es igual a 0.4, y es igual a 0.4 al cubo. 0.4 al cubo es 0.064. Cuando x es igual a 0.5, y es igual a 0.125. Cuando x es igual a 0.6, y es igual a 0.6 al cubo, que será 0.216. El siguiente valor es 0.7. Entonces y debe ser 0.7 al cubo, que es 0.343. Si x es igual a 0.8, entonces y debe ser igual a 0.8 al cubo, que es 0.572. Cuando x es igual a 0.9, y es igual a 0.9 al cubo, que es 0.729. Y cuando x es igual a 1, y es igual a 1 al cubo, que es 1. De esto, ¿qué observamos? En x tenemos que 0 es a. 0.1 es x sub 1, el que sigue es x sub 2, x sub 3, etcétera, hasta x sub n menos 1, que sería 0.9, ¿verdad? Y 1 ya es b. Y entonces tenemos el intervalo cerrado a, b, o 0,1. En los valores de y, como f de x es igual a y, entonces aquí en 0 vamos a tener f de a. Para x sub 1 le va a corresponder f de x sub 1. Para x sub 2 le va a corresponder f de x sub 2. Para x sub 3 le va a corresponder f de x sub 3, etcétera, hasta f de x sub n menos 1, que será el penúltimo valor. Y el último valor en la imagen de la función, es decir, el último valor en y, pues va a ser f de b. Y como pueden observar, ya tenemos todos los elementos que componen a la regla del trapezoide en términos numéricos. También sabemos el valor de h. Entonces, apliquemos la regla del trapezoide. Y entonces, voy a poner aquí abajo la regla del trapezoide, ¿verdad? Sabemos que de manera general, bueno, mejor la pongo arriba. Y entonces aplicamos la regla del trapezoide y tenemos que, en general, a sub n es igual a h sobre 2 por f de a más 2 veces f de x sub 1 más f de x sub 2 más, etcétera, f más f de x sub n menos 1 y más, aquí cerramos paréntesis, f de b. Ok, este es el paréntesis.
En este caso, como n es igual a 10, aquí lo voy a poner, ¿verdad? Entonces va a ser a sub 10, que es igual a h, que es 0.1, entre 2, que multiplica a f de a, pero f de a es igual a 0, más 2 veces f de x sub 1, que es 0.001, más f de x sub 2, 0.008, más 0.027, más 0.064, más 0.125, más, ya no me cabe, voy abajo, más 0.125, seguimos aquí abajo, más 0.216, más 0.343, más 0.572, y el penúltimo valor es más 0.729. Del segundo hasta el penúltimo valor, esta suma va a estar multiplicada por 2 y más f de b, que es 1. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Sí. ¿Por qué le puso n-1? Porque es el penúltimo valor, que sería, ahorita tiene que, ¿qué número es? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería f sub 9 acá, ¿cierto? Ajá, es que yo le puse f sub Aquí sería 9. f sub 9. Si quieren lo ponemos como f sub 9. Lo que pasa es que estoy utilizando la fórmula, ¿verdad? Ah, ok. Que es 2, vamos a multiplicar desde el segundo hasta el penúltimo dato. Ok. Es decir, de Bueno. punto 1 a punto 9. Pero si quieren ponemos f sub 9, no importa. Sí, pero cualquiera de los dos está Aquí la bien. idea es que, sí, Ok. f de x sub 9, ¿verdad? No importa, está bien. Solo quería Sí, indicar muchas que era el gracias. penúltimo valor, ¿no? Ok, Ok, entonces, sí, sigamos sumando. Entonces aquí lo que sucede es a sub 10, punto 1 entre 2 nos queda punto 0,5. Por 0 más 2, aquí vamos a aplicar la jerarquía de operaciones. Como dentro de este corchete hay otro paréntesis, la jerarquía de operaciones nos dice que debemos sumar primero lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces va a ser 2 por toda la suma que está dentro del paréntesis. Y si sumamos .001 más .008 más .027 más .064 más .125 más .216 más .343 más .572 más .729, esta suma es igual a 2.025 más 1. Y entonces, esto es igual a 0.05, que es altura sobre 2, que multiplica a 0 más, multiplicamos 2 por 2.05, nos va a dar .025 acá, ajá, más 2 puntos, déjenme ver cuánto es. A mí me salió 2.085, pero no sé si me equivoqué en algún número. 2 por 2.025, ¿cuánto nos da? Como 4 puntos y fracción, ¿verdad? 4.05, ¿sí? Ok, será 0 más 4.05 más 1. Ya terminamos de quitar este paréntesis. Ahora lo que sigue es sumar lo que está dentro del corchete. Entonces, esto es igual sería más 1, ok.
Entonces, A sub 10 es igual a 0.05 por 5.05. Si multiplicamos 0.05 por 5.05, pues esto es igual a 0.2525. Y como estábamos calculando áreas bajo la curva, además sumando áreas de trapezoides, en general lo podemos poner como unidades al cuadrado. Si observaron, nosotros calculamos esta área bajo la curva de y igual a x cúbica, sumando áreas de rectángulos. Cuando sumamos áreas de rectángulos, habíamos obtenido solo un cuarto o 0.25. Entonces, cuando sumamos áreas de trapezoides bajo cierto tipo de curvas, en particular para y igual a x cúbica, el resultado fue más exacto, ¿verdad? Es decir, fue igual a 0.2525. Entonces hemos ganado exactitud cuando sumamos áreas de trapecios bajo la curva de cierto tipo de funciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, profe. Ok. Aquí, por ejemplo, antes de calcular el área bajo la curva, primero tenemos que determinar h, ¿verdad? ¿Cuánto es el ancho de cada subintervalo? O sea, de cuánto en cuánto vamos a ir sumando. En este caso fuimos sumando de punto 1 en punto 1, empezando con 0 y terminando con... Vamos a otro ejemplo. Ok. A ver, usando la regla del trapezoide, calcular la área bajo la curva de y igual a 3x más 5 con x mayor o igual que 1 o menor o igual que 2 y con n igual a 5. Aquí tenemos un intervalo en lo que nos dice que 1 está entre 1 y 2. Esto es exactamente lo mismo que poner que x que pertenezca al intervalo cerrado a 2. ¿Sí? Por favor, si encuentran el área bajo la curva, usando la regla del trapezoide, para n igual a 5 y con x entre 1 y 2.
Tú. ¿Ya quedó? No, aún no. Gracias. Digo, no. ¿Cuánto es el área? La suma de las áreas. Profe, Es 0. ah, Sí. es Ahora que se corta el audio de usted. sí, se traba un poco su audio y no se ve muy bien la imagen de los números. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Es 0.2. A ver. 0.2 el área. No, creo que no. Según yo, debe ser. Ah, no, es que no lo he hecho. Ahorita lo hacemos. A ver, déjeme ver cuánto es. Según yo, debe ser 9.5. No sé. Mejor yo también me equivoqué, ¿no? No sé. ¿Quieren que lo hagamos? Sí, profesor, por favor. Sí. Vamos a ver. Entonces vemos que debemos calcular el área bajo la curva usando la fórmula del trapezoide entre 1 y 2 y con un número igual de subintervalos de 5. Entonces obtengamos h. Recuerden que h es, ¿verdad? 1 es igual a a y b es igual a 2 y n es igual a 5. Entonces h es igual a 2 menos 1 entre 5. Esto es igual a 1 entre 5, que debe ser 0.2. ¿Sí? Entonces hay que fijarnos que vamos de 1 a 2. Y entonces con base en ese intervalo vamos a elaborar la siguiente tabla. Vamos a tener x contra y, que es igual a 3x más 5. Y como h es igual a 0.2, quiere decir que vamos a ir sumando de 0.2 en 0.2, es decir, 1 más 0.2 será 0.2. Perdón, 1.2. 1.2 más 0.2 nos va a dar 1.4. La que sigue es 0.6. El siguiente es 1.8. Y finalmente llegamos hasta 2. Ok. Obtengamos f de a, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3, f de x sub 4 y f de b. Ajá. Recuerden que entre el segundo y penúltimo dato
lo vamos a encerrar entre paréntesis y vamos a multiplicar por 2. Entonces, si x es igual a 1, y es igual a 3 por 1 más 5, es decir, 8. Si x es igual a 1.2, tenemos que 1.2 por 3 nos da 3.6, ¿verdad? Más 5, 8.6. Lo tenemos 1.4, x es igual a 1.4, entonces queda 3 por 1.4 más 5. Nos va a dar 9.2. Si x es igual a 1.6, y es igual a 3 por 1.6 más 5.8. Si x es igual a 1.8, entonces y es igual a 3 por 1.8 tenemos 10.4. Y si x es igual a 2, y es igual a 3 por 2 más 5, nos va a dar 11. Aplicamos la fórmula del trapezoide que está aquí arriba, y entonces tenemos que, como n es igual a 5, tenemos que a sub 5 es igual a altura sobre 2, es decir, 0.2 entre 2, que multiplica a f de a, que es 8, más 2 veces, este 2 es por la fórmula que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Que multiplica desde el segundo dato 8.6 más 9.2 más 9.8 hasta el penúltimo dato que es más 10.4. 2 va a afectar al segundo y hasta a la suma del segundo hasta el penúltimo dato. Y más f de b que es 11. Entonces tenemos que a sub 5 es igual a 0.2 entre 2 nos va a dar 0.1. Que multiplica a 8 más 2 por la suma de 8.6 más 9.2 más 9.8 más 10.4, ¿verdad? Y hasta ahí sumamos. Y eso nos va a dar 38. Más 11. ¿Sí? Y entonces esto es igual a 0.1 que multiplica a 8 más, multiplicamos 2 por 38, nos va a dar 76 más 11, ¿verdad? Y entonces a sub 5 es igual a 0.1 que multiplica a la suma de 8 más 76 más 11. 8 más 76 más 11. Nos va a dar 95. 95 por punto 1 nos va a dar 9.5 unidades al cuadrado. Entonces la suma de las áreas de los trapecios que están bajo la curva y igual a 3x más 5 es 9.5 unidades al cuadrado. Profe, una pregunta. Sí. En A sub 5
0.2 entre 2. ¿Ese 0.2 de dónde salió? Ah, tenemos que H, ¿verdad? Es igual a B menos A, ¿verdad? Entre N. En este ejemplo, como vamos del intervalo que va de 1 a 2, B vale 2 y A vale 1. Y como N es igual a 5, esto nos queda como 2 menos 1, nos queda 1 entre 5. 1 entre 5 es 0.2, ¿verdad? Sí, ya, es que Y, puse y como 0.7. la fórmula es H entre 2, ya nos queda 0.1. Es decir, 0.2 entre 0.1. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, profe, ninguna. Ok. Vamos a otro ejemplo si quieren. Usando la misma regla del trapezoide. Entonces, hallar el área bajo la curva. Y igual a 2x cuadrada más 3. Con x que pertenezca al intervalo cerrado 0,2 y n igual a 8. Usando la regla del trapezoide. Lo calculan, por favor, y ahorita lo explicamos.
Yo vivo por la Capu, aquí en Puebla. De este último ejercicio, a mí me salió 10.59. No sé ustedes. En H, en efecto, es 0.25. Y empezamos a sumar de 0 a 2 de 0.25 en 0.25.
Si estás bien, sale 11.375. El resultado es correcto. Entonces el área debe ser de 11.375. Si quieren ya lo hacemos. Entonces lo primero que debemos calcular es H, que es igual a B menos A entre N. En este caso A es 0 y B es 2, con N igual a 8. Entonces será 2 menos 0 sobre 8. Esto es igual a 2 sobre 8, que es un cuarto, igual a 0.25. Ajá. Entonces, elaboramos la tabla con base en H y empezamos desde 0. Tenemos X contra... Echamos para atrás. Tenemos X contra Y, que es igual a 2X cúbica, perdón, 2X cuadrada, más 3. Empezamos con 0 y vamos sumando de punto 25 en punto 25, ¿verdad? Tenemos 0 más punto 25. Punto 25 más punto 25 ya nos da 0.5. El siguiente es punto 75. El siguiente punto 25 más punto 75 ya nos va a dar 1. 1.25. 1.5. 1.75 y 2. Esos es los valores de X. Para obtener los valores de Y, sustituimos cada valor de X en la regla de correspondencia para Y. Si X es igual a 0, nos queda 2 por 0 más 3. 0 al cuadrado más 3. Entonces aquí nos va a dar 3. Lo tenemos. Punto 25 al cuadrado. Ya no me da cuánto, no sé cuánto. Ahí está. Tenemos punto 25, lo elevamos al cuadrado. Nos va a dar 0.0625. Lo multiplicamos por 2, nos queda 0.125. A eso le sumamos 3. Ya nos va a dar el segundo dato, 3.125. Vamos con el siguiente dato. Es 0.5 elevado al cuadrado. Nos da 0.25. Lo multiplicamos por 2 y después le sumamos 3. Nos va a dar 3.5. Luego tenemos x igual a 0.75. Y como está al cuadrado, será 0.75 elevado al cuadrado. Nos da 0.5625 por 2 es 1.125 más 3 nos queda 4.125. Luego tenemos 1 al cuadrado es 1. Por 2 es 2 más 3 es 5. Tenemos después 1.25, lo tenemos que elevar al cuadrado. Lo que nos dé lo multiplicamos por 2 y al final le sumamos 3. Ya nos da 6.125. Ahora tenemos 1.5, eso lo elevamos al cuadrado. Nos va a dar 2.25, lo multiplicamos por 2, nos da 4.5 más 3
ya nos queda 7.5. Ajá. Después tenemos 1.75. 1.75 lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 3.0625. Eso lo multiplicamos por 2, nos va a dar 6.125. Le sumamos 3, ya es 9.125. Después tenemos 2, lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 4. Por 2 nos va a dar 8, más 3 ya nos va a dar 11. Y ahora sí aplicamos la regla del trapezoide. Entonces, como n es igual a 8, tenemos que es a sub 8 igual a h sobre 2, es decir, 0.25 entre 2, que multiplica a f de a, que en este caso es 3, ¿verdad? Más 2 veces f de x sub 1, que es 3.125, más f de x sub 2, que es 3.5, más f de x sub 3, que es 4.125, luego más 5, más 6.125, más, voy a seguir aquí abajo, 7.5 y más 9.125. Toda esa suma la vamos a multiplicar por 2. Y después más 11. Realizamos la suma que está dentro del paréntesis y dividimos 0.25 entre 2. Entonces nos queda a sub 8 es igual a 0.125, que multiplica a 3 más 2 por la suma de todo lo que está dentro del paréntesis. Va a ser 3.125 más 3.5 más 4.125 más 5 más 6.125 más 7.5 más 9.125. Esta suma nos va a dar 38.5 más 11. Multiplicamos 2 por 38.5, nos va a dar 77. Y entonces es igual a 0.125, que multiplica a 3 más 77 más 11. Y entonces a sub 8 es igual a 0.125. Vamos a sumar 77 más 3 más 11. Nos va a dar 91. Y simplemente lo multiplicamos por 0.125. Y nos va a dar 11.375 en general unidades al cuadrado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, muchas gracias. No, profe. Ok. No, profe. Aquí yo sé que es mucha talacha y la posibilidad de equivocarse es muy grande, ¿no? Entonces hay que estar checando constantemente cada dato que vamos produciendo, las sumas que vamos realizando, etcétera, etcétera, ¿no? Porque un error nos va a cambiar todo el resultado. Ok. Entonces, esta idea de calcular áreas bajo la curva, se los vuelvo a comentar, nos va a llevar a través del concepto de límite a lo que es el concepto de integral. Es decir,
La integral significa básicamente el cálculo de áreas bajo la curva de distintos tipos de funciones. La próxima clase vamos a ver un ejemplo de un comportamiento instantáneo. Cuando nosotros calculamos comportamientos instantáneos, generalmente vamos a hacer alusión a lo que es el concepto de derivada. Es decir, derivar una función implica describir el comportamiento de algún fenómeno en un instante dado. Es decir, vamos a analizar comportamientos puntuales. Y cuando calculamos el área bajo la curva, vamos a analizar comportamientos generales a intervalos grandes de tiempo. Más o menos es esa. Bueno, si no hay más preguntas, dudas, aquí la dejamos. Nos veríamos mañana. Ya mañana vemos un ejemplo que nos va a llevar al concepto de derivada, utilizando el concepto de límite. Ok, Gracias, profe. Así es. Gracias, hasta luego. Entonces, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. A ustedes, gracias. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe. que Sí, tengan un nos buen día. vemos. Igualmente, nos vemos mañana. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Sí, hasta luego. Nos vemos.